Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5, del versículo 9 yo voy a leer. Es Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él, luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? El general Naamán. Yo varias veces he compartido esta palabra. Ustedes conocen muy bien, lo han leído mucho. Pero entre las personas, ¿cuál es la escena pero la más bella? Cuando uno insiste de que tiene la razón, de que está en lo correcto, pero cuando acepta que está en lo incorrecto y con un corazón humilde cuando se arrepiente. Eso creo que es el corazón más bello. La vida de creencia, hermanos. Mucha gente, la gente que lleva bien la vida de creencia, que lee mucho la Biblia, que participa al culto, que ora, que ofrenda mucho. Hay muchos que piensan que eso es llevar una buena vida de creencia. Pero verdaderamente el llevar bien la vida de creencia es creer bien. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es creer? ¿Creer en qué cosa? La palabra de Dios. Cuando uno lo acepta con fe, a eso se refiere. Dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios. El espíritu maligno trabaja en nuestro corazón para que vayamos en contra de la palabra de Dios. Parece que no debemos oír conforme a la palabra de Dios. Parece que debemos ir conforme al pensamiento. Parece que realmente en muchas ocasiones así nos dirigimos. Entre los misioneros, entre los pastores, tienen hijos, pero hoy en día el padre, el pastor, con la fe, vive por el evangelio, pero ya que el padre es pastor, materialmente porque no tienen realmente cabida, ahora porque no tienen mucho dinero, hay muchos hijos que caen en prueba. Cada uno de ellos dicen: si mi padre no hubiese sido pastor, íbamos a vivir de maravillas. Así ellos piensan. Entonces, todos los que no son pastores en el mundo viven bien. Es absurdo eso. Por lo cual, la iglesia, el pastor, o si no, porque hay tantos estudiantes que piensan que la iglesia va molestando a mi padre. Cuando me encuentro a veces con aquellos estudiantes, ¿qué es el mundo? Ya que yo tengo un poco más de edad, le voy explicando. Las personas, cuanto más tratan, creen que lo lograrán. Muchos piensan así. Pero no hay nada que porque la gente trate lo logre. Claro, puede que parezca que sea posible, pero en general cuando vemos la gente que le va bien, le puede ir mal, que le va mal, le puede ir bien, puede que ocurra aquello. Los sanos pueden debilitarse y los débiles pueden estar en medio realmente de un cuerpo sano. ¿Cuánto fuese hay posibilidad?
Si mi padre no hubiese sido pastor y fuese un presidente de una gran empresa, yo no sufriría así. En el momento del Fondo Monetario Internacional, dice que 30.000 presidentes de las empresas se suicidaron. 30.000 presidentes realmente de una empresa realmente mediana se han suicidado. En este país tan pequeño, realmente todos tienen un espíritu positivo, realmente, pero dentro de aquello hay tantos problemas. Los hermanos casados de nuestra iglesia nos reunimos, leemos un versículo de la palabra y compartimos. Anoche hemos compartido 2 Samuel capítulo 23. Aparece los generales de cómo ellos realmente han trabajado por David. 37 personas, el nombre de ellos aparece. ¿En qué podemos enfocarnos? El hermano Joab, Abisai, aparece y aparece otro hermano de Joab, Asael. También aparece el paje de armas de Joab. Pero Joab, junto con David, había participado en muchos combates, pero ayudando a David, se había ausentado el nombre de Joab entre todos ellos, en medio de los 37 nombres de los generales fieles. Estaba la lista allí, pero ¿será que yo me equivoqué? Porque el nombre de Joab no está aquí. Lo leí, volví a leer 3 veces, 4 veces, por más que yo volví a leer. El hermano de Joab, Abisai, también Asael, también el paje de armas de Joab aparece, pero hasta el último momento, entre las personas que han ayudado a David en la guerra, está ausente el nombre de Joab. ¿Por qué Joab está ausente aquí? Yo, en 2 Samuel capítulo 23, leyéndolo, anoche, en la reunión de hermanos casados, realizando el estudio bíblico mientras que leía, ¿por qué el nombre de Joab se ha ausentado? Yo me puse a pensar. Joab había matado a 3 personas con sus manos. La primera persona, el hijo de David, Absalón. Absalón fue a la guerra y su cabello se había enredado en la encina y Absalón le clava el corazón de Absalón. Joab le clava y luego mata a Abner y luego en tercer ocasión mata a Amasa. David, cuando estaba en la guerra con Absalón, a muchos soldados, antes de que ellos vayan a la guerra, que le había dicho, por mí, le había suplicado que con piedad trate a Absalón. Todos los soldados habían oído esa palabra, pero Absalón trató de matar a David y trató a sacarle el trono. Había adulterado con las concubinas y había codiciado, había mentido a Absalón y había por orden desobedecido todos los mandamientos. Era un desobediente, era un hijo infiel, pero David, con muchos generales, ante muchos soldados, por mí, tratad con piedad al joven Absalón. Claramente Joab había oído aquella palabra. Y un soldado de Joab se acercó y le dijo, Absalón está enredado en la encina. Pero Joab, ¿qué le dice? ¿Por qué? Al momento no lo has matado. Yo te iba a dar realmente tantas piezas de plata a ti. Por más que usted me dé 1,000 piezas de plata, no lo mataría. Usted lo oyó, pero David, el rey David, había dicho que no dañemos al joven Absalón. No puedo yo detenerme por ti. Todavía ese joven que está enredado en la encina. Ahora
él con la lanza le clava y en ese mismo lugar Absalón muere. Joab, ayudando al rey David, iba trabajando, pero tenía su propia opinión, tenía su pensamiento, su juicio correcto, por lo cual, cuando había oído la palabra del rey, a pesar de que lo oyó bien, cuando sabía que el rey realmente no lo consideraba correcto, pero si a él le parecía correcto, conforme a esa manera iba viviendo. Abner, el general de Israel, cuando vino en busca de Judá, David, después de dirigir a Judá, iba a dirigir a Israel. Era una buenísima ocasión. Abner le iba a ayudar y le había tratado realmente a Abner benignamente y mató a Abner porque había matado a Asael, su hermano. David tanto se enojó. En la tercera ocasión, David, después de unificar a Israel, al general de Israel, Amasa, quería erigirlo como general del ejército. Le quería sacar a Joab, pero Joab a Amasa le clava con la espada y le mata y conserva su puesto de general del ejército. Hermanos, llevando la vida de creencia, ¿cuál es la cuestión, pero la más difícil? La relación de mi ser con la iglesia. El pensamiento que yo tengo cuando es distinto con la iglesia, ¿cómo debemos hacer? La iglesia no es un lugar de teatro, no es un cine. Claro, dentro del salón de culto nosotros cantamos, tenemos espectáculos, uno puede tener aquello, pero este lugar que nos reunimos en un salón de culto y a esta reunión se le llama iglesia. La iglesia nos reunimos todos por entero y conformamos el cuerpo de Jesucristo. Todos los miembros son distintos, el pie, la mano, el ojo, la nariz es distinta y nos reunimos y conformamos el cuerpo de Jesucristo, Dios, y la iglesia es su cuerpo. Aquí, dentro de la iglesia, el Espíritu Santo del Señor trabaja, pero lo más importante que la iglesia unificándose, siendo uno cuando permanecemos dentro del Espíritu Santo de Dios, en ese momento Dios de manera maravillosa trabaja dentro de la iglesia, trabaja de manera maravillosa. Anoche yo me fui al cultivo de melones en Songju. El anciano Soningmo, él había sido la imposición de mano de anciano en esta ocasión. Acerca de los melones me contaba tantas cosas. Nos contaba así acerca de cómo iba evangelizando, que la rama del invierno, cuando hay muchas ramas en el invernadero, la gente dice que tiene mucha ambición. Entonces, cuando hay muchas ramas, le pone 4 o 5 frutos. El anciano Soningmo que dice, él, por más que tenga muchos frutos, dice que él va desarraizando todo y solamente deja uno, porque el melón dice que el sobrevivir le es difícil en invierno, pero tener fruto es mucho más difícil, aunque sea uno, si de manera fiel se conserva, yo te agradeceré, le dice. Pero cuando tiene muchas ramas, cuando es muy bueno el estado, la gente tiene ambición y le pone 4, 5 frutos. Y hay gente que le pone tantos frutos en una rama. Claro, si tuviese la fuerza para mantener a todo, si tiene buena rama, buena raíz, no sería problema. Pero por más que sea la misma rama, en invierno está sufriendo por el frío y mirando solamente la rama, mirando solamente aquello. Ay, si le pone tanto fruta, aunque sea yo me voy a rebelar, dijo el anciano. Yendo a Rusia, me encuentro con muchos músicos.
Los músicos de Rusia. La música es un dios, es una religión para ellos. Ellos no cantan así simplemente como nosotros, sino que ellos enaltecen la música como un dios. Es su creencia, su credo. Más todavía, cuando vemos la postura de cómo ellos tratan los instrumentos, yo me asombré. En San Petersburgo de Rusia, todos los músicos de Rusia, ellos confían de que el piano está vivo. Cuando nosotros vemos, es simpático, ¿cómo que el piano está vivo? Camina, el piano como que come, duerme. Yo me encontré con muchos músicos de Rusia. Ellos confían simplemente que el piano está vivo, confían de que el violín, el cello está vivo. Tú eres instrumento, tú piano, solamente yo te ejecuto y sale la música. No, ellos no piensan así. Esa tristeza de su corazón, mediante la música, ahora no es que lo va expresando, sino que el piano debe dar esa tonada triste. Yo estoy triste. Por favor, tú también debes entristecerte. Y el piano no se entristece. Le debe enseñar la tristeza al piano. Y le debe enseñar la oscuridad al piano. Y debe hacerle cantar, debe hacerle... Y el piano no lo logra. Este piano, ¿por qué no me obedece? No, no debe hacerlo no debe hacerlo así. Le debe de ahora convencer. Así debes hacer para que salga el sonido triste. Y ya que tú eres un material, a su manera le va tratando. No, no es así. Debe unir el corazón con el piano y formar la música en Rusia. Cuando nos encontramos con muchos músicos, claro, el piano no come, no camina, pero el violín, el cello, confía de que está vivo. Por lo cual, el violín, tal como le mande, tú debes dar este sonido, tú debes dar este sonido al piano. No es eso, sino que uniendo el corazón con el violín, juntando el corazón, va formando aquel sonido de la música, al final la música. No lo hace el violín, no lo hace el piano, sino con un mismo corazón. Cuando une el corazón, cuando en esta ocasión da este sonido y para que sea fácil de dar este sonido, cuando así es, en su corazón, esa tristeza que se encuentra, ese dolor que se encuentra en su corazón, esa soledad que se encuentra en su corazón, esa paz que está en su corazón, esa felicidad en su corazón, lo puede expresar y así se convierte. Las personas simplemente no es, yo ahora sí ofrendo mucho, Dios estará contento, y si no ofrendo estará fruncido, y así. Dios no es así. La razón por la cual ama al hombre, Dios quiere unir su corazón con el hombre. En realidad, usted es el que se encuentra con Dios, oyendo la palabra de Dios cuando van leyendo la Biblia. Entre ustedes, sea quien fuera, leyendo la Biblia, se dan cuenta de que el corazón de ustedes es muy distinto a Dios. Dios realmente tiene un corazón tan distinto a mí y no puede entrar dentro mío y fuertemente uno puede sentir aquello. Yo si quiero enseñar a la tristeza al violín, quiero que tú estés triste, yo voy a cantar una canción triste, no, así se logra. Ahora, ¿cómo el violín está triste? ¿Cómo es que sujetando con las manos del violín, el violín estará contento? ¿Y cómo ejecutar el piano y así se formará el sonido gozoso, triste al piano? Yo me uno al corazón del piano. Tú, como yo te mando, debes cantar violín, piano. No puedes ser un músico brillante de tal manera. Por lo cual, los músicos famosos, cuando ejecutan el piano, ahora ejecutan el violín,
ejecutan el piano, lavándose las manos, con el jabón se lavan, se enjuagan sus manos y con una toalla limpia se secan y tocan el piano. Cuando tocan el piano con una mano sucia, dice que se apenan, sienten pena delante del piano, hablan con el piano. Y así, por favor, quisiera que tú me trates y le suplica al piano. Le pide el favor al piano y ellos llegan a tener un mismo corazón con el piano y algo que otras personas no pueden formar. La tristeza lo van formando y esa soledad y ese corazón realmente de soledad hace para que pueda formarse mediante el violín delante de Dios. Dios, pague. Dios, permita que yo sea millonario. No, no es eso, sino que la vida de creencia es unir el corazón con Dios. Largo tiempo, en medio del deseo, en medio de la ambición de Satanás hemos vivido nosotros. Dentro de nosotros tenemos el deseo de querer hacerlo conforme a nuestro deseo. A veces queremos realmente tocar el violín conforme a nuestro deseo, pero si el violín no me permite, por más que yo ejecute, si el violín no da el sonido, no lo lograré. Y delante del violín debemos doblegar el corazón, debemos de convencer al violín, debemos pedir el favor al violín y de tal manera ellos confían de que el instrumento está vivo. La gente, lo más difícil para la gente que viene a ser, yo no tengo corazón recto, pero tengo un corazón caprichoso de querer hacerlo conforme a mis ganas. No soy sincero, sin embargo, yo tengo el deseo de querer dominar todo. Uno tiene el corazón de querer vivir conforme a su deseo. La gente de este mundo, en medio de la ambición, en medio de la maldad, en medio de su orgullo, está lleno de ello. Si aquellas personas dirigen el mundo, ¿cómo serán las personas de este mundo? ¿Qué clase de personas será? En Hechos 13:22, esto tanto ha enseñado realmente, tanto me ha enseñado en mi corazón, de quien dijo también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Esta palabra tanto me gusta a mí. Yo también. ¿Qué sonido realmente hará que tanto me ponga feliz? Pastor Oxupar, realmente, varón conforme a mi corazón. ¿Será que como David yo también estoy conforme al corazón de Dios? No tengo deseo, ahora no tengo mi propio gozo, solamente tengo el gozo de Dios, solamente el corazón de Dios es lo único presente en mí. ¿Será así? Y la vida de creencia, empezando, centrándose en mí, la vida de creencia, cuanto más me acerco a Dios, cuanto más yo me voy acercando a Dios, ahora ya es distinto. Mi nieta vino de los Estados Unidos. Ella me dice que cocinará pizza. Y entonces me trajo las imágenes, el video de cómo se cocina la pizza. Y yo vi el video y rápidamente cocinaban la pizza. Y ella comenzó a romper el huevo, a mezclar la harina. Y ay, la harina tenía una masa pero tan líquida. Y mi esposa miró aquello. Ah, no, debemos poner más harina, dijo mi esposa. Y la nieta mezcló la harina y era como leche. ¿Cómo hacer pizza con ello? Y mi esposa, claro, mi esposa es veterana pues en la cocina. Le puso mucha harina, mucho polvo y comenzó a endurecer la masa. Y luego cocinando le puso banana, frutilla, chocolate. Aparentemente parece igual. Pero lo que la abuela hace
Y mi nieta que tiene 11 años, 12 años, es una diferencia de cielo y tierra lo que hace mi nieta y mi esposa. Cuando ellos van mirando, se dan cuenta que lo que hace la abuela es correcto. Se dan cuenta que la abuela cocina mejor que ellos, obedecen la palabra de la abuela. Hangju va manejando para conducir, maneja muy bien con comparación a los de su edad. El tío le enseña lo básico del conducir. Cuando veo a las personas que manejan, por más que yo no manejo bien, bien me doy cuenta que maneja bien y mal. Hay personas realmente que no me quiero subir a veces en su carro, a veces los pastores brillantes, la manera de manejar. Todos piensan que ellos manejan muy bien. A veces algunos corren en la carretera, corren a 100 kilómetros por hora y ellos piensan que son los mejores en manejar, que respetan la velocidad. El que maneja 120 y ve al que maneja los 100, por eso compraste tu carro. Uno debe correr 120. El que corra 150 dice, a pesar de que manejamos, al final es mejor manejar 150. Realmente a los que manejan 120 y ve a los de 150, uno maneja así para morir. Todos manejan conforme a su criterio. Pero viviendo en este universo que Dios creó, si uno vive conforme a su manera, se desfía de Dios, exactamente uno se da cuenta de ello. En medio de nosotros, sea quien fuera, no había nadie que esté conforme al corazón de Dios. Yo conozco muy bien Efesios 2:1, vosotros que han muerto conforme a la maldad. Y en medio de ello, ha seguido, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora operan los hijos de la desobediencia. Hemos seguido realmente a aquel espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En medio de ese espíritu, mientras que vivíamos tras él, todo nuestro concepto, todo nuestro pensamiento, toda nuestra filosofía estaba en dirección contraria a la de Dios. Y nos gusta recibir la bendición, creer en Dios, pero unir al corazón de Dios debemos doblegar nuestro pensamiento y eso no nos gusta a nosotros. Pero en realidad, las personas que aman a Dios, cuanto más se encuentran con Dios, se da cuenta lo malo que es. Cuanto más se encuentra con Dios, se da cuenta que se dirige al camino para la destrucción. Cuanto más se encuentra, se da cuenta que está en lo incorrecto. Aunque nadie le diga nada en su corazón. Ahora, con la vergüenza se va corrigiendo y va asemejándose su corazón a la de Dios, pero estando dentro de la iglesia. Lo maravilloso, señores, por más que de la misma manera permanece en la iglesia, hay tantas diferencias en las personas. Yo me fui la vez pasada a un culto de la célula. El hermano compró un apartamento y yo hallé tanta la gracia. En ese día, en medio del culto de la célula que hicimos, la hermana Par, que trabaja en nuestra cocina, se acercó. La hermana Pak Kapsun, anteriormente, la hermana Pak Su, que estaba con ella y falleció. Y la hermana Par ahora está sola en la cocina. Hace poco, la hermana tenía cáncer y yo escuché eso. Yo cuando la miraba, su cuerpo estaba débil y yo veía que el rostro de ella se hacía realmente, parecía ya enferma. Ella vino para recibir oración. Vino al culto de la célula ese día, vino con el marido, vino con el hijo
Yo me asusté mirando a ella. Es cierto, ella, la hermana Par. El rostro estaba brillante, tenía salud, parecía que estaba más joven. Y en mi corazón sentía mucho agradecimiento. Vivimos en el mismo edificio. Hacía mucho tiempo que no mira el rostro de ella. Claro, yo la habré visto, pero puede que no haya estado interesado y por eso puede ser. Pero después de mucho tiempo sentía que la había visto. Cuando veo cómo los hermanos viven dentro de la iglesia, Dios va trabajando dentro de los hermanos, dentro de las hermanas. El pastor Ibongchul se había apartado de la iglesia y un día me encontré con él. Me dijo que quería volver a la iglesia. Yo le dije a él, si quieres volver, en aquel entonces faltaba 3, 4 días ahora de fin de año, para que pase el fin de año, y él volvió. Yo no sé cómo es que él volvió. Yo no sé cómo él ahora arregló todo su taller mecánico. No pasó muchos días después de que volvió y se le descubrió un cáncer a su esposa. En ese día, tanto agradecimiento sentía yo, porque por más que uno tenga cáncer de la misma manera, el cáncer que uno tiene dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es distinto, distinto. Es una diferencia de cielo y tierra. Cuando uno tiene cáncer dentro de la iglesia y cuando tiene cáncer fuera de la iglesia, es una diferencia tremenda. Si yo de vuelta vuelvo a mencionar esto, por más que uno tenga cáncer, cuando tiene cáncer dentro de la iglesia y cuando uno tiene cáncer unido su corazón a la iglesia, cuando tiene cáncer estando apartado de la iglesia es distinto, por más que cría al hijo. Y cuando une su corazón con la iglesia y cuando tiene la conexión con el Espíritu Santo que fluye dentro de la iglesia y así vive, es distinto. Dentro de la iglesia que están los hermanos salvos, cuando permanecen en la iglesia, ¿cuál es realmente el propósito de Satanás? Enaltecer nuestro corazón. Cuando el corazón se humilla, realmente, por más que no quiera sentarse adelante, se sienta adelante. Y el sentarse también, cuando uno está su corazón muy soberbio, no puede ni sentarse. Aunque parece muy pequeño esto, el unir el corazón con la iglesia, el seguir la palabra a la iglesia, parece realmente insignificante, pero después de oír el sermón puede quejarse, ya que no encaja con su corazón. Hermanos, cuando van viviendo en este mundo, cuando crían a los hijos, cuando tienen edad, cuando se enferman, cuando tienen dificultad, cuando tienen problemas, cuando entran en bancarrota, las veces que ocurra aquello, dentro de todo ello, Dios va trabajando el corazón de Dios y nosotros es igual. Y si realmente cuanto más se asemeja, cuando más iguala, ¿cómo? ¿Qué ocurre? Se hace uno el corazón de Dios con nosotros. Cuando Dios y nosotros nos hacemos iguales, todo problema que nos llega viene a ser problema de Dios, sea enfermedad, sea negocio, sea la vejez, sea cual fuera el problema, viene a ser problema de Dios. Y cuando uno se pone a pensar en ello, cuando el ser humano va viviendo la vida, ay, el sermón Pastor Oxupar solamente va gritando y ya es, Dios mío, 88 veces que oyó esto. Puede que digan aquello, puede que ocurra aquello, puede que el sermón no le guste también. Pero el corazón de una persona humilde, el corazón de una persona soberbia, es una diferencia de cielo y tierra. Alguien que no sabe nada, se queja y guarda aquello en su corazón, pero el que ama a Dios, por más que el sermón no le guste o que tiene queja a la iglesia,
Llega a tener un corazón de miedo en ese momento. ¿Por qué yo tengo este corazón hacia la iglesia? ¿Por qué tengo este corazón tan soberbio? ¿Por qué pienso que yo soy sobresaliente? Yo he oído el evangelio dentro de la iglesia. Un hermano me dijo a mí, pastor, ese evangelio de la imposición de mano está incorrecto. Un evangelista jovencito me dijo aquello. ¿Por qué eso está incorrecto? Le pregunté. Juan el Bautista, ¿cuándo? Ahora le bautizó y el pecado en ese momento pasa. Entonces, cargando el pecado, Jesucristo ha vivido durante 3 años de tal manera. Es posible. Ante mi vista, era tan simpático. Y le dije, entonces el pecado no pasó en ese momento. No pasó. ¿Cuándo pasó el pecado? Cuando oró en el monte Getsemaní. En San Juan 1:29, tú conoces aquella palabra. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué piensas de aquella palabra? Y que es que en inglés dice de tal manera, pero en coreano así y así. Tú sabes que el inglés no es el idioma original. Realmente es hebreo el idioma original de la Biblia, tú sabes, en Isaías 53:6. Y todos nos descarriamos y Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Tú sabes que Él es Jesucristo. Antes de que nazca, cargó ya el pecado de todos nosotros, el pecado pasado, presente, futuro. ¿Cómo vas a interpretar aquello? Y Él no podía responder a aquello. Era realmente un poco orgulloso, sin conocer absolutamente la Biblia, solamente iba juzgando, solamente trata de juzgar. Satanás va levantando muchos de aquellos corazones en nosotros. No debes tener ese corazón soberbio, debes oírme. El tiempo, gramaticalmente, ahora tenemos pasado, presente, futuro. Eso es aplicado en donde, solamente en el mundo en donde tiene el tiempo. En ese mundo eterno no fluye el tiempo, no existe pasado, no existe futuro, solamente existe el presente. En el mundo eterno, Dios se encuentra en el mundo eterno. Cuando el hombre ve dentro del mundo que tiene tiempo, tiene ahora un tiempo, pero en el mundo de Dios ha pasado nuestro pecado. Realmente no podemos juzgar de que eso sea pasado o futuro, por lo cual Isaías, 700 años de que venga Jesucristo, dice que el pecado de la multitud pasó en él. Así lo dice. Yo le iba explicando. Si uno piensa que sabe algo, ya que cree de que lo que conoce es todo, así piensan los jóvenes. Tú, mínimo, leyendo miles de veces la Biblia, estudiando. Así uno habla, pero tú me preguntas, ¿cómo delante de la multitud dirás que eso está incorrecto? Es absurdo. Después de confirmar, si me preguntas, yo te explicaría si debería ser. No se refiere a un tiempo exacto. La sangre del Cordero, cuando fue pintado en la Pascua, como ha pasado el juicio, la sangre de Jesucristo ha perdonado nuestro pecado y fácilmente para expresarlo, Dios nos lo ha mostrado de tal manera y como el pecado ha pasado, así nos expresamos. Las personas creen que lo que ellos conocen viene a ser el todo. Entre nosotros no hay nadie que no piensa así, todos somos así. Pero la mujer que cometió adulterio, los que querían apedrear a ella, antes de estar delante de Jesucristo, pensaba que la mujer que cometió adulterio era pecadora. No pensaban que ellos eran pecadores. Cuando estaban delante de Jesucristo, entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero a apedrear a ella. Ya que la palabra de Jesucristo es la luz, esa luz había resplandecido el corazón de ellos. En ese momento recién habían entendido de que ellos eran pecadores. Nosotros
No entendemos la maldad porque digamos que somos malos, no porque decimos que somos sucios, entendemos nuestra inmundicia, no porque decimos que somos viles, llegamos a entender la vileza, no porque uno está en contra de Jesucristo, uno entiende aquello, debe resplandecer la luz de Jesucristo, así únicamente entendemos. Dentro de nosotros no tenemos la sabiduría para poder entender aquello, no porque diga que tiene la razón, porque sea sobresaliente, es sobresaliente y tiene la razón. Satanás, ese corazón de que somos sobresalientes, nos pone en nosotros y el corazón de considerar poca cosa a la iglesia nos lo introduce a nosotros. En ese momento, todo lo que se hace en la iglesia, ahora uno lo considera poca cosa, se hace soberbio y aunque sea en lo pequeño, no quiere seguir a la iglesia, uno va conforme a su deseo y así, asá a la iglesia, así va hablando y así es. Realmente da pena, causa pena a aquellas personas. Es una iglesia preciosa de Dios, por lo cual hay una realidad que debemos conocer. Después de Adán, ha pasado mucho tiempo y uno sujeto en el espíritu maligno sin darnos cuenta. Ahora somos arrastrados por el espíritu maligno y nosotros realmente somos capaces. Somos como ese cangrejo que camina a los lados y es difícil de caminar de frente. Somos personas que han caminado hacia los lados a los cangrejos cuando le decimos, no puedes caminar al frente. Uno debe de entender de que no tiene la razón, debe de quebrar su corazón y así únicamente puede entender y puede caminar hacia el frente. La gente que insiste de que tiene la razón, su corazón se pone en lo alto y cuando se enaltece, el obedecer a la iglesia. Es difícil ahora unir su corazón a la iglesia, entonces fácilmente, realmente no puede menos que ser arrastrado por Satanás. Por lo cual nosotros viniendo a la iglesia, el participar al culto una vez, realmente si uno ama a la iglesia, aunque sea lo pequeño, el guardar la hora, el sentarse, el amar a la iglesia, ayudar a un hermano joven, el echar el corazón. Cuando uno se hace soberbio, orgulloso, conforme a su manera va viviendo, realmente los hijos de la destrucción viven conforme a su naturaleza, pero doblegar el corazón, unir el corazón. Y la iglesia va enseñando aquello, obedecer a la iglesia por más que no encaja con su corazón, el poder seguir a la iglesia, el que tiene aquel corazón. Hasta el último momento está de hecho que viva por el evangelio. Un niño me envía un Kakao Talk. Mi padre me cuenta, mi padre es evangelista, es estudiante hacia su padre. No conoce acerca de su padre ni uno de los 100, pero él piensa que conoce bien a su padre. Me envía el Kakao Talk diciendo que conoce a su padre mejor que yo. Le dije para que venga y hablemos. Estamos conociendo muchas cosas incorrectas, especialmente en la vida de creencia. Pero exactamente nosotros, como Jesucristo derramó la sangre y me salvó, como Jesucristo se ha puesto la corona de la espina, como Jesucristo había sujetado la cruz para salvarme, si sabemos aquello. Para doblegar el corazón delante de aquel Jesucristo no debemos titubear ni un poquito. Viniendo delante de la iglesia, siendo sobresaliente, siendo inteligente, estando en contra de la palabra de Dios, estando en contra de la iglesia. Si uno camina de tal manera, de ninguna manera, eso es hacerlo bien. Joab era tal persona.
aunque era un general magnífico, aunque era un general magnífico, él había menospreciado al rey. El corazón que David deseaba, habiéndolo oído, lo menospreció. David tanto deseaba salvar a Abner, él bien lo sabía, pero conforme a su emoción mató a Abner. Bien sabía que el rey David deseaba establecer a Amasa como general del ejército de Israel, pero ahora, para sacarle el puesto, le mata a Amasa al último. De manera, Bill es asesinado por Salomón y así fue sepultado en su casa, está escrito. Algunas personas ahora son engañados de que lo que ven es correcto. Debemos de ser humildes. Si entre ustedes piensan que son sobresalientes, Jesucristo que cargó la cruz por ustedes, ¿cómo es que ustedes podrán ver a los ojos del Señor alzando la cabeza? Somos seres merecedores de la destrucción. Somos merecedores de ir al infierno eterno, pero el Señor, para salvarme, murió sobre la cruz, y esa realidad, en lo profundo del corazón, debemos nosotros ver. Hoy nosotros, en Segunda Reyes, bien conocemos esta palabra. Joab era general del ejército de Siria. No era un ejército de un país que conoce a Dios. Esta figura vemos. Naamán quería curarse de la lepra y aunque él era leproso, oyendo la palabra de la criada, viene hasta Samaria. Viniendo hasta Samaria, cuando vemos en el versículo que hoy vemos, con el caballo, vemos cómo se pone delante la casa de Eliseo en el 10. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán es general del ejército y le habrá molestado un poquito esto. Pero yo soy general del ejército y para curarme la lepra vine hasta Samaria. Pero el hombre de Dios ni me muestra su cara y me envía un mensajero. A mi parecer, pensé que me haría sentar y que me saludaría y que me explicaría cómo se iba a curar mi enfermedad y que pondría su mano e invocaría el nombre de Jehová y así yo me curaría. El general Naamán y el pensamiento de Eliseo era completamente distinto. ¿Cómo dice la Biblia? En el 11, en el 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Envía al mensajero. Ni aparece. En el 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esto delante de Dios. Esto debe ser nuestra postura delante de Dios. El que viene para curarse la lepra. Claro, uno va a agradecer. Vaya en el Jordán, vaya en un arroyito, sea donde fuese. El que le cura, le cura. ¿Por qué tanto tiene que hablar? Si no se quiere curar, que se vaya ya. Claro, no le podría hablar de tal manera. Claro que no. Pero enojado, él se retira. Cuando leemos la Biblia, todo se enfoca aquí. El enfermo de 38 años. Levántate, toma tu leche y anda. No encaja con su pensamiento. ¿Por qué no me cura simplemente así? El ciego le dice para que vaya al cielo para curarse. No me puede curar aquí. Cúrame aquí ya.
es tan distinto a nuestro corazón. En el siglo de cuando me dice que, para que me vaya, ¿por qué no me abre los ojos aquí y me dirija? Así es nuestro corazón. El Señor no hace conforme a nuestro corazón, lo hace conforme al corazón de Dios. El Señor que guía a nuestra iglesia guía conforme al corazón de Dios, no guía conforme a nuestro corazón, por lo cual delante de ese Señor debemos de inclinarnos, sea sobresaliente, sea tonto, sea inteligente, sea el que menos inteligente sea o sea ignorante, tenga edad, tenga mucha edad o poca edad, delante del Señor debemos de ser humildes. Pero Satanás en nuestro corazón, el corazón de queja, nos lo pone para que no podamos hacer aquello. Viniendo a la iglesia, a pesar de que está en la iglesia, si su corazón está en lo alto, fácilmente la palabra no entra en aquella persona. Se hace incómodo estar en la iglesia. Eso es realmente tener una relación incómoda con Dios. El pastor Yvonne Chol, cuando regresó a la iglesia y después de unos días se le descubrió el cáncer a la pastora, yo sentía mucho agradecimiento. ¿Por qué? Aquella pastora, estando apartada de la iglesia, si hubiese tenido cáncer, ¿qué iba a hacer de ella? Iba a tener miles de temores. ¿No será porque yo ahora me aparté de la iglesia? ¿Será que Dios va a oír mi oración? ¿Qué pasa si me muero? Pero acercándose a la iglesia, están los diáconos, los líderes de la célula, están los pastores, los ancianos. Es tan bendito, es tan precioso. Esta pastora quedó sana y durante años está con mucha salud. Aquellas personas, hay en gran manera. La hermana Pacapson, cuando yo la miro, delante de Dios, tanto agradecimiento tenía. Señor, permita que tengamos toda la salud como aquella hermana. Yo delante de Dios estaba muy agradecido. Hermanos, nosotros no solamente es obtener el perdón del pecado, cuando obtenemos el perdón del pecado porque somos sobresalientes, de ninguna manera podemos recibir el perdón del pecado con nuestro pensamiento, debemos desechar nuestro pensamiento y la bendición que viene después del perdón del pecado se manifiesta en nuestra vida. Cuando criamos a los hijos, cuando nos enfermamos, cuando experimentamos mucho de ello, junto con el Señor Jesucristo, el que vive. El que no vive con el Señor Jesucristo es una diferencia de cielo y tierra. Diferencia de cielo y tierra. General Naamán, con enojo se retira. En el 12, en el 13, vienen los criados y le dicen. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. A ver, oigan esto. Digamos que el general Naamán no vino. El enfermo de 38 años, cuando se acerca, se encuentra el ciego, el paralítico. Cuando aparece delante de Jesucristo era distinto. El general Naamán, estando con la iglesia, está con un corazón alto, mantiene su corazón alto. Y Dios tanto quería unir su corazón con el general Naamán, pero el general Naamán, con ese corazón que tenía, no podía unir el corazón con Dios. Hermanos, antes de conocer a Jesucristo, todo corazón que tenemos no es correcto, es incorrecto, es pecaminoso, está desviado. Con ese corazón que tenemos, de ninguna manera podemos unirnos a Dios. Debemos desechar aquel corazón, debemos desechar aquel corazón. Entre los pastores, el pastor, pero el más inútil, el más inservible, el que piensa que lo está haciendo muy bien. El diablo, dentro de tantos pastores, le va incitando de que lo ha hecho magnífico. Un día,
El pastor John Mowgli en Masan había construido el salón de culto y había hecho un edificio de 4 pisos. El pastor John Mowgli, los tíos, las tías que le habían criado de pequeño, había dicho, este pastor John Mowgli, ay, ha crecido, ahora ya es pastor, construyó un salón de culto, vamos a ver el salón de culto. Vinieron entre 3 y 4, se asombraron, era grandioso. Tú eres un pastor tan grandioso. Todos se maravillaban. El pastor John Mowgli me dijo aquello a mí. Yo le pregunté, Pastor Lee, sí, en ese momento tú sentiste el corazón de jactarte, ¿verdad? Sí, pastor, sí, ese corazón yo tuve. Satanás nos pone el pensamiento que dice, tú lo hiciste de maravillas. Y a nosotros nos dice para que firmemos de que lo hicimos bien. Yo lo hice bien. Y cuando nosotros decimos el sí y lo reconocemos, somos unas personas que lo hacemos bien. Realmente él hace todo bien, pero los otros hacen todo mal, sin darse cuenta, va menospreciando a otro, no puede hablar con otros, le menosprecia a otro y así se va cautivando y se va encasillando y sin darse cuenta se enferma. Yo me encuentro con aquellas personas, por más que le voy explicando, ellos no entienden. Me dicen sí, 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 teóricamente, pero no me oyen. Por lo cual, hay tantas personas que realmente abandonan la vida de creencia. En Segunda Reyes capítulo 5, Dios es algo tan precioso que nos va mostrando a nosotros. ¿Qué es lo que nos muestra? Vienen los criados del general Naamán. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. El general, enojado, trata de regresar, pero los criados vienen y le dicen, Padre, y de manera humilde, si te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más? Vamos, vamos. Yo creo que aquellas personas que tengan tales criados serán felices, no ese criado que sabe adular nada más. Anciano, a una persona que se determina, es tan frío, pero hoy creo que usted está emocionado. ¿Por qué quiere estar tan emocionado? Vamos, vamos a bañarnos en el Jordán. Vamos, vamos a bañarnos una vez ya. El general Naamán va doblegando su corazón ante sus criados que están bajo él. Sí, porque yo he sido tan soberbio, habiendo sido un general con lepra. Yo comencé a ver el corazón del general Naamán lavándose 7 veces en el Jordán, quedando limpio cuando se dirige a Damasco sobre sus carretas. Tanto agradecimiento. Sentiría gracias ante su esposa que le dice a la criada, a aquellos criados que solamente le exhortaba porque cometían errores. Esos criados bien sabían que yo me enojaría, pero me han aconsejado de esta manera a mí. Y hoy el que me haya curado la lepra, la criada ahora ha influenciado, mi esposa también ha trabajado, pero aquellos criados también son tan preciosos, es gracias a ellos. Todos nosotros siendo humildes delante de la palabra de Dios, no poniendo esto y aquello como pretexto, echando todo nuestro pensamiento,
la palabra de Dios, desea que seamos personas que oyen a la palabra de Dios. Cuando el corazón de la persona se hace soberbio, tiene ganas de hacerlo conforme a su deseo, no puede abstener su ser y trata de salir y se aparta de la iglesia y engañado por Satanás, su vida de creencia ahora lo abandona y se desvía. Tanta gente. Cuando me encuentro con algunas personas, ellos recibieron la salvación, pero viven una vida más mala, perversa que uno que no es salvo. Hermanos, nosotros, mediante nuestra iglesia, no solamente en Corea, Dios se goza en que anunciamos el Evangelio en el mundo entero. En primavera realizamos la gran campaña, realizamos el campamento mundial, realizamos el campamento, la gran campaña y muchas personas recibiendo la salvación. La cruz de Jesucristo ahora deseamos que resplandezca. Hasta ahora, sea cual fuera la postura del corazón que hayamos tenido, delante de Dios debemos de ser humildes y dentro de la iglesia debemos bajar nuestro corazón. Debemos ser seres inútiles dentro de la iglesia. Ahora, no es que el pastor desea que ustedes sufran, sino que dentro de la fe ustedes marchando en medio de nuestra vida, por más que vivamos un día uniéndonos el corazón con Dios, desea que vivamos una vida gloriosa, bendita, y por lo cual ha escrito este libro. Cuando vemos aquí, en el 14, Naamán, él entonces descendió. Aquí dice, él entonces esta palabra quiere decir que su propio corazón los cambió y ya no se dirigió conforme a su pensamiento, sino conforme a la palabra de Dios. Señores, en medio de nosotros hay tanta gente que vive conforme a su pensamiento. No le importa la palabra de Dios, sino como quiere hacerlo, como quiere comerlo, conforme a su deseo. Tantos han vivido ahora ante el Señor amado, enalteciendo a Dios, doblegando ahora nuestro propio corazón. Tenemos ganas de hacer aquello, tenemos ahora deseo de vivir bien, deseo de gozarnos, pero ante la palabra de Dios, como Naamán obedeció. Naamán, él entonces descendió conforme a la palabra del varón de Dios. Esto es una palabra tan bella. Dice, él entonces descendió, humilló su corazón, descendió y conforme a la palabra del varón de Dios. Ustedes si se hacen soberbios, hermanos, lo más difícil, la palabra del varón de Dios lo consideran insignificante, parece errado. Ustedes van criticando y creen que ustedes tienen la razón. Esa persona rápidamente abandonará la vida de creencia. Entonces Dios dentro de nosotros ni una obra puede realizar. Nosotros delante de la palabra de Dios debemos de ser humildes. A veces nuestro corazón no podemos aceptar la palabra de Dios y como el general Naamán ahora queda sonrojado, así con la rabia. Pero cuando fríamente nos ponemos a pensar, no, yo fui soberbio, ¿cómo me voy a atrever ante la palabra de Dios a actuar así? Dirigiéndose al Jordán, yendo conforme a la palabra de Dios, esa figura bella. La Biblia a nosotros nos va describiendo. Hermanos amados, Naamán, dejando su pensamiento, cuando conforme a la palabra de Dios fue al Jordán y él subió, se curó de esa lepra tan inmunda, esa lepra que parecía un infierno. Ahora se liberó y tuvo un gozo, pero que no podía expresar por la palabra cuando se va a Damasco para encontrarse con la esposa, con el rey.
esa felicidad, ese gozo, ese amor que no puede expresar por la palabra. Ahora, por haber doblegado su pensamiento, todo aquello le ha llegado. Tanta gente engañado por Satanás tiene un corazón orgulloso y la palabra de Dios lo va menospreciando la iglesia y se dirige conforme a su pensamiento. Eso parece nada, pero Satanás poco a poco ahora hace para que nuestro corazón se vaya aportando y uno va abandonando la vida de creencia y uno debe de experimentar la dificultad en ausencia de Dios y debe de vivir una vida difícil. En medio de la dificultad vive la vejez. Tanta gente, hermano, más que cualquier otra cosa debemos unir nuestro corazón a Dios. Y Dios que vive dentro de la iglesia teniendo un mismo corazón con Jesucristo, el corazón de ustedes, por más que no sea igual al Señor, es unir el corazón de ustedes con la de Dios, aunque naturalmente no sea igual. Los hermanos que han hallando la gracia entre los evangelistas, un día de repente le entra el pensamiento de que lo hace bien en ese momento. Aunque no se nota, pasa el tiempo así, se hace inútil, ahora surge problemas y experimenta la dificultad nada más. Nosotros, aunque sea en sueño, ni en sueño debemos tener el corazón soberbio, ni debemos pensar así y siendo obedeciendo, ahora si hasta tal día caminando con Dios en medio de la dificultad, hallando la gracia de Dios, yo confío de que viviremos una vida bendita. Vamos a orar todos.